Pónganse cómodos, por favor, mientras... ¿Qué te pasó, Gabriel? Mira, ya están contentos todos, ya están alabando acá, ya estamos contentos. Ya pasó, príncipe. Ya, ya, no llore, no llore. Eh, En el, en el libro de Juan, en el libro de Juan, el capítulo 3, vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, vamos a leer los cuatro primeros versículos. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este pasaje es bastante conocido, pero este pasaje no recuerda justamente todo lo que nosotros en esta semana hemos estado viendo. Y hemos hablado con respecto a Nicodemo, hemos hablado con respecto a los fariseos y hemos hablado con respecto a Cristo, con respecto al reino de los cielos. Y hemos hablado con respecto a las cosas terrenales y también a las cosas celestiales. Y como ustedes ven, nosotros, nosotros podemos sacar algunas conclusiones, pero sobre todas las cosas, la centralidad, nosotros tenemos que verla en justamente todo este mover del espíritu, todo este mover de los tiempos, todo este mover de las cosas que nosotros miramos, de las cosas que nosotros comprendemos. Y por eso es necesario que nosotros, pues también miremos qué es lo que está sucediendo, porque a la luz de lo que nosotros comprendemos, de lo que nuestra mente comprende, pues nos hace ver las cosas terrenales y las cosas celestiales. La primera cosa que es importante es que nosotros el día de hoy, no sé si todos saben, que eso también es importante saber, en qué tiempo nosotros estamos, ¿sí? Porque las cosas terrenales, como decíamos, nos hace ver las cosas celestiales. Entonces, ya hicimos un cambio del tercero al cuarto mes.
No sé si para todos está claro eso, ¿no es cierto? Hicimos un cambio. Para todos está claro que estamos en la época de verano. ¿Ya? Entonces, es claro que estamos en la época de verano. Ahora, está claro que estamos en el cuarto mes, en que también es claro lo que tenemos a través de la palabra y a través de la eternidad vamos a tener. El cuarto mes, nosotros tenemos el ayuno del cuarto mes. ¿Ya? El ayuno del cuarto mes, ¿cuándo comienza? El ayuno del cuarto mes es un periodo de tiempo que no lo establece la Biblia como una fecha. Entonces tenemos dos fechas que son importantes que nosotros sepamos. El 17 de Tamuz, ¿por qué es una fecha importante el 17 del cuarto mes? Porque el 17 del cuarto mes es una fecha que incluso ustedes le pueden encontrar ya en el internet, en cualquier parte, porque es una fecha que se ha mantenido y se seguirá manteniendo a través de las generaciones, porque es ya una fecha establecida por, eh, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Y a esa fecha exclusiva le llaman el ayuno del cuarto mes. El ayuno del cuarto mes, ¿qué conmemora? El ayuno del cuarto mes conmemora lo sucedido con el pueblo de Dios, lo sucedido con la nación de Dios y lo sucedido con Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, ahí sí nos vamos a algo que también no va a cambiar y que es bastante claro. Es bastante claro porque en el cuarto mes, todos los años está escrito que en el cuarto mes, en el noveno día, ¿qué sucedió? En el noveno día, pues comenzó el hambre a ser tan grande que pues se abrió una brecha y ahí empezó toda la deportación y todos los problemas. Eso para nosotros también debería estar claro, pero ya vemos que eso no es tan claro, porque ahí tenemos ya un problema de que en qué fecha estamos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese problema entre lo que sabemos y lo que no sabemos, comienza a ver las cosas que vivimos en lo natural y las cosas que vivimos en lo espiritual. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando alrededor de estas fechas, pues cada uno tiene diferentes maneras, diferentes visiones. Cada uno tiene diferentes problemas y el mundo también tiene diferentes problemas, pero en definitiva los problemas no han cambiado. Así que necesitamos dar luz a todas estas cosas. Y lo que mejor nos ha llevado para hacerlo es justamente este pasaje de Nicodemo. Porque el pasaje de Nicodemo nos muestra a quién, a alguien que debe ser experto. ¿En qué tiene que ser experto Nicodemo? Nicodemo tiene que ser experto en tres cosas, como usted y como yo. Tiene que ser experto en las cosas de los cielos, tiene que ser experto en las cosas de la tierra y tiene que ser experto en las cosas individuales de su casa. Nicodemo, ¿era experto en las cosas de los cielos? No. Nicodemo, ¿era experto en las cosas de la tierra? Tampoco era experto en las cosas de la tierra. Nicodemo, ¿era experto en las cosas parecidas a las cosas de la tierra? Tampoco era experto en eso. ¿En qué era experto? ¿En qué era experto? Entonces, Nicodemo era experto en lo que la mayoría de nosotros somos expertos. Y aquí lo vemos. ¿En qué era experto Nicodemo? Era experto en no comprender las cosas, en no entender las cosas. Esa es la expertise del mundo. Y esa expertise del mundo está asociada a quienes. Y eso es lo que habíamos visto. La expertise del mundo, el entendimiento del mundo está asociado con quién. ¿Quién es el que entiende el mundo? ¿Quién es el que entiende el mundo? Los del mundo. ¿Quién más entiende el mundo? Entonces, por eso nosotros debemos recordar lo que es el entendimiento. Usted entiende las cosas
Nosotros no entendemos las cosas, pues la primera cosa que debemos de entender que decíamos que hemos topado esta semana y que tenemos que cerrar y que tenemos que darle el énfasis es la primera cosa que se ha erradicado de la casa del Dabar. La primera cosa que se erradicó en los cielos. ¿Cuál es la primera cosa que se erradicó en los cielos? ¿Y cuál es la primera cosa que se erradicó en la tierra? ¿Cuál es la primera cosa que erradicó Cristo Jesús? Cristo Jesús cuando vino dijo, voy a cumplir la profecía. ¿Cuál va a ser la profecía? La profecía es que entiendan los que deben entender. ¿Y quiénes no deben entender? Los que, los que no deben entender. Que bueno, ya sabemos. Entonces, el entendimiento erradicado nos produce ¿qué? Nos produce un entendimiento a la manera de Dios. ¿Cuál es el entendimiento a la manera de Dios? Pues solamente hay un entendimiento. ¿Ah? El entendimiento solo hay uno en el cielo. ¿Cómo se entienden en el cielo? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo cree que se entienden en el cielo? Entonces, para ver el entendimiento, usted tiene que venir acá. Aquí está el entendimiento. ¿Cómo entiende? ¿Cómo se entienden en los cielos? Dos cosas. A través de la sabiduría, pero ¿qué hace una acá? Y a través del poder. Bueno, entonces, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento, ¿sí? Es la capacidad de levantar a otro. ¿Y es la capacidad de qué? De apartarle del mal. Entonces, todo lo demás, ¿qué es? Todo lo demás resulta que es razonamiento. Entonces, viene Nicodemo y lo primero que dice es, Nicodemo dice, no entiendo. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no entiende? No entiende ni las cosas terrenales, no entiende en qué tiempo está, no entiende nada. Y Cristo Jesús le dice, es importante que entiendas. Es importante que te levantes y es importante que levantes a otros, porque el momento que no entiendas, por más que sepas todas las cosas, ¿qué va a pasar si no entiendes? Si no entiende, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. El que no entiende, ¿qué pasa? Se hunde. El que no entiende, ¿qué pasa? Bienvenidos. Bienvenida, Zaira. Qué gusto. Bendiciones. Vengan, por favor. Así que vamos a orar, por favor, porque bienvenidos y qué gusto verles en vivo y en directo lo que es el entendimiento. El entendimiento es levantar a otro sin que yo me hunda y apartar a otros y apartarme del mal sin que yo tenga que meterme en el mal para tratar de salvarle a otra persona. ¿Ya? Entonces, el entendimiento tiene que salir porque el entendimiento dijo, Cristo Jesús dijo, yo les voy a hablar. ¿Y a todos les voy a hablar en qué? A todos les voy a hablar en parábolas. ¿Para qué les voy a hablar en parábolas? Para que no entiendan. ¿Sí? Para que no entiendan. Pero a ustedes, ¿cómo les voy a hablar? Les voy a hablar con entendimiento. Entonces, por más que se saquen el aire estudiando y lo que sea, no importa. El objetivo no está en cuánto se sepa, sino el objetivo está en a quién levanta, cómo se levanta y si en su casa es una casa de levantados. Porque si en su casa no es una casa de levantados, ¿qué va a pasar? Se mete facilito. ¿Qué es lo que se le va a meter en su casa? Se le mete la palabra no entiendo. Y el rato que se le metió la palabra no entiendo, ¿qué le están diciendo? Le están diciendo fariseo. ¿Vea? Y el momento que usted mete esa palabra fariseo, ¿qué es lo que pasa? Pues mete ese desentendimiento. ¿Eso está malo? No, no está mal eso. Simplemente porque no está mal, porque se va a vivir una parábola. ¿A usted le gustaría vivir una parábola? Pues tiene derecho a vivir una parábola. Les gusta vivir la parábola. A los fariseos les encantaba vivir la parábola. ¿Por qué les gustaba? Porque les gustaban las cosas que sí entendían. ¿Qué entendían los fariseos? Entonces,
Por eso el ejemplo de esto es Nicodemo. ¿Sí? A Nicodemo le encantaba ser fariseo. Claro que le encantaba ser fariseo. ¿De acuerdo? Así que vamos a orar, por favor, para que usted, no importa, tomémosle las cosas con la seriedad del caso, que nosotros podamos entender las cosas, pero que en su vida y en su casa y en sus hijos, por favor, ponga atención cuando le digan no le entiendo. Y se ponga usted atención mismo cuando yo diga, cuando diga no entiendo a usted y cuando no diga no entiendo a los demás, en especial a su casa. Porque ese rato, pues, va a decir, va a tener ese inconveniente. Así que empezamos por eso, ¿les parece? ¿Ya? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito por el Espíritu de Dios que nos dio un nuevo nacimiento para entenderte, entendernos y entender a los de nuestra casa. Porque por cada vez que haya un caído, necesitamos un levantado. Y por cada vez que haya un pecado, necesitamos un apartarnos del pecado. Por eso te pedimos perdón por pecar con nuestros labios, por pecar con nuestras raíces de falta de entendimiento. Porque nuestra raíz siempre nos hablará en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, esa palabrita como congregación, ese entendimiento como congregación, en lugar de utilizarlo en su casa, dígalo, en lugar de decir sí te entiendo, no, en lugar de eso es, le quitamos la palabra en castellano y le ponemos la palabra levantarse. Si no hay un levantado, ahí tiene problemas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de que no haya levantados, de que no se levante, de que no camine? ¿Cuál es el problema de que no se aparte del mal? Porque eso, imagínense, eso empieza desde los 12 años. Pero todos esos 12 años en la niñez, ¿qué pasó? En la niñez, ¿qué palabrita le pusieron? En la niñez le pusieron la palabrita, en lugar de apártate del mal, ándate al mal. ¿Ya? Entonces, y en lugar de decirte levántate, ¿qué le están diciendo? Húndete, ¿ya? Exactamente. Entonces, en los niños le pone esas cosas. Ponen a congregación eso, ponen su casa eso y estamos en problemas. Entonces, lo que usted tiene que ver es eso. Cuando hay ese tipo de cosas y no nos levantamos, ahí ya sabe por dónde va. ¿Por dónde va? Va por este espíritu. ¿Cómo se llama este espíritu? Este espíritu se llama entendimiento. Porque ¿cómo se llama este espíritu? Se llama inteligencia. ¿Y qué es inteligencia? Bueno, ya, ya, de acuerdo. Ahora, tenemos que entender, ahora vamos a la siguiente parte, tenemos que entender cuál es el problema de este tiempo. El problema de este tiempo tiene tres nombres. Estamos en el ayuno del octavo mes, tres nombres. Los tres nombres se llaman pestilencia, uno. Segundo nombre, ¿cómo se llama? Si alguien recuerda. La pestilencia va unida con el hambre, ¿ya? ¿Y el hambre va unido con qué? El hambre va unido con la espada. ¿De acuerdo? Así que hemos encontrado primero el primer problema. El primer problema es la falta de entendimiento. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el ejercicio. Usted sabe, ¿no es cierto? La historia de Nicodemo. Ahora yo le digo, ¿cuál es la peor pestilencia de Nicodemo? ¿Cuál es la peor pestilencia? ¿No entender? ¿Cuál más? Ah, entonces ahí tenemos inconveniente porque no sabemos qué es pestilencia, no sabemos qué es espada y no sabemos qué es hambre. Por, por supuesto,
Por supuesto. Así que vamos al primer problema. El problema está en el primer versículo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. ¿Ya? Vamos a encontrar, vamos a encontrar la pestilencia. Con todo lo que usted ha escuchado, ¿cuál es la pestilencia que está aquí? Primero hay que definir qué es pestilencia. ¿Qué es pestilencia? Un mal olor. ¿Qué es pestilencia? Pestilencia es un dabar falso. ¿Ya? Es decir, que estamos en el tiempo de una pestilencia que entró por un dabar, de un dabar que en lugar de llevar espíritu, un dabar llevaba ¿qué? No llevaba pestilencia, sino un dabar que llevaba, un dabar que llevaba palabras, un dabar que llevaba raíces. ¿Ya? Por eso, mire, es importante cuando usted y yo cantamos ahora espectacular, cantamos, el lugar más alto es a los pies de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña Cristo Jesús a sus pies? Su palabra. ¿Y de dónde viene su palabra si estamos a sus pies? Exactamente. La palabra viene de sus raíces. Por eso, la peor palabra, el mayor título, la mayor cosa que a él le gustaba que le digan cuál era. ¿Qué le gustaría que le digan a usted? ¿Qué le gustaría que le digan a Nicodemo? A Nicodemo, la palabra que les gusta de él que era rabí. Rabí, rabí. ¿Qué es rabí? ¿Y por qué le gustaba a él que le digan rabí? Porque esa palabra, ¿para quién está atribuida? Esa palabra está atribuida para quien enseña, ¿ya? Para quien instruye. ¿Para quién más está atribuida esa palabra? Así que vamos a ver el libro. Ya encontró esa palabra, rabí, pero usted no ha encontrado nada. ¿Ha encontrado otra palabra? Ya. Entonces, ¿qué otra palabra ha encontrado usted? Era príncipe. De toda la historia de Nicodemo, de lo que usted y yo hayamos leído, tenemos que descubrir las tres cosas. Es decir, como casa del Dabar, ahora yo le estoy dando los parámetros. Pero usted, en su casa, ¿qué tiene que descubrir? Tiene que descubrir las tres cosas que afectan más fuertemente a su casa. El hambre, la espada y, y la pestilencia. Estamos con la primera, identificar la peor palabra de todas estas. La peor palabra que encontramos no entendemos. La segunda, no, la segunda que encontramos es la palabra rabí. ¿Ya? ¿Qué es rabí? ¿Cómo le gusta? En su casa, ¿quién es el rabí de su casa? Bueno, en el pueblo de Israel, para que haya ocurrido esta situación, ¿cuál es el rabí de esta casa? ¿Cuál es el rabí de esa casa? Entonces, el rabí de esa casa, tenemos que irnos a Jeremías, Jeremías capítulo 34, verso 17. Por tanto, así dice el Señor, vosotros no me habéis obedecido, proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo.
he aquí, yo proclamo libertad. Yo proclamo libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. No solo es encontrar la pestilencia, no solo es encontrar a esa palabra que se utiliza o esa falta de entendimiento que se ha convertido en pestilencia, sino que hay que encontrar el espíritu de esa palabra y hay que encontrar el hambre de esa palabra. Y todo esto hay que llevarlo a toda esta época, a todo este tiempo. ¿De acuerdo? Para mirar qué es lo que desata Dios, qué es lo que Dios está liberando, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que a usted le gustaría liberar. Entonces, en lugar de hambre, qué se debe liberar? En lugar de hambre, se tiene que liberar la enseñanza. En lugar de hambre, se tiene que liberar el pan. ¿Ya? Pero el pan satisface el hambre. Pero el hambre no solamente es, no solamente es lo que comemos, sino que el hambre, ¿qué es? El hambre es de escuchar la palabra de Dios. Es decir, ahí hay una interacción. Ya vemos. La pestilencia, ¿qué produce? Hambre. Y el hambre, ¿qué produce? Pestilencia. Entonces, cuando no hay dabar, ¿qué se produce? Se produce hambre. Y cuando hay hambre, ¿quién está detrás del hambre? Está un rabí. ¿Le cachó? Entonces, ay, perdón, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Se le, se le iluminó. Ahora, ¿cuál es el rabí de su casa? ¿Cuál es el rabí? Se presenta exactamente. Entonces tenemos que encontrar el siguiente. En este pasaje se presenta. ¿Cuál es el rabí? ¿Cuál es el rabí de Israel? ¿Cuál es el rabí en la conversación? ¿Cuál de los dos es el rabí? Veamos. ¿Cuál de los dos es el rabí? Juan capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. ¿Cuál es el rabí? Juan 3:10. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de estas cosas, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Quién es el rabí? Rabí es el que entiende, ¿ya? Si entiende, ¿qué produce el rabí? Ah, muy bien, ya ve, se puede levantar, por favor. ¿Quién es el rabí de su casa? ¿Quién es el rabí de su casa? El rabí de su casa. ¿Quién es el rabí de la casa del Dabar? El rabí de su casa es el que le levanta. El rabí de su casa es el que permite que se levante su casa. El rabí de su casa es el que proclama libertad. El rabí de su casa es el que tiene raíces. El rabí de su casa es el que tiene alas. El rabí de su casa es el que tiene espíritu. El rabí de su casa es el que está a sus pies. Y no usted nomás. El rabí de su casa es es que el que está cambiándole los fundamentos. El rabí de su casa es quién. El rabí de su casa es el que le está poniendo para ponerle los pies. El rabí de su casa, ¿a dónde le quiere llevar? El rabí de su casa le quiere llevar a la exaltación. El rabí de su casa, ¿a dónde quiere ponerle? A levantarle. ¿Le gustaría hacer eso con sus hijos?
¿Le gustaría hacer eso con su vida? Entonces, si usted no descubre al nadar, si usted no busca, o mejor dicho, si usted se le mete la pestilencia a un falso nadar, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el maestro de su casa? Mm. Entonces, cuando no hay un falso maestro, ¿qué se produce? Se produce hambre. Tome asiento, por favor. Oh. Se produce hambre. Por eso, la Biblia hace mención. Este hombre, ¿qué es lo que estaba produciendo en su casa? ¿Qué es lo que estaba produciendo en su iglesia? ¿Cuál era el hambre? Hambre. En lugar de dar pan, ¿qué da? En lugar de dar pan, ¿qué daba? En lugar de dar, en lugar de dar pan, en lugar de dar pan, da hambre. Así que tiene que descubrirle, descubrirle primero al maestro de su casa. Ahora, claro, tenemos que ver cuál es el maestro en la casa de Nicodemo. ¿Quién es el maestro en la casa de Nicodemo? Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Si no, pues, si produce hambre, ¿el hambre qué va a producir? El hambre produce fariseos. ¿Le cachó? Ay, perdón el nombre de eso. ¿Entendió? ¿Ya? La pestilencia va acompañada del hambre. El hambre levanta un rabí. Y el rabí es el que enseña. ¿Y qué es lo que está enseñando a sus hijos? ¿Y qué es lo que está enseñando él? ¿Qué está enseñando? A ser fariseo. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué le enseñaron? ¿Quién le enseñó a ser fariseo? ¿Y por qué? ¿Qué es ser fariseo? Y aquí tenemos justamente al que enseñaba fariseísmo. Dice, este hombre se llamaba Nicodemo. ¿Ya? Entonces, este, este más o menos es como decir, el fariseo, el fariseo de la nación de Israel. Y el fariseo de la nación de Israel, para que usted lo entienda, tiene que encontrarle en este Nicodemo, porque Nicodemo viene de dos raíces. Nike, que significa victoria, y demo, que significa, como decíamos, la democracia. Democracia, ¿qué es democracia? El gobierno del pueblo. ¿Qué es? Entonces, qué es Nicodemo? ¿La victoria de quién? La victoria de la democracia. Es decir, en la democracia, ¿en qué basa su fuerza? La democracia de su casa, la democracia de la casa de él, basa su fuerza en las multitudes, basa su fuerza en lo mucho. ¿De acuerdo? Vamos al libro de Isaías 54:13. Isaías 54:13. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. ¿Qué le parece? Tus hijos, tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Dígame, y grande será su paz. Y grande será, ¿qué más? Ya. Ahora, muy bien. Entonces, ahí tenemos dos cosas, ¿no es cierto? Tenemos
a quien enseña y a los enseñados. ¿Quién enseña? ¿Quién enseña en su casa? ¿Quién le gustaría que enseñe en su casa? ¿Ah? ¿Quién enseña en su casa? Es Dios. ¿A quién enseña en su casa? A sus hijos. ¿Y cuál es? ¿Y qué es lo que no, y qué es lo que menos les enseña a sus hijos? Bueno, así que en la casa del Dabar, ¿quién es el que va a enseñar? Mejor, le pongo de esta manera. La enseñanza de Dios es para levantar hijos. Y la consecuencia es que, y la consecuencia es el bienestar. Otra versión no va a tener el bienestar, sino otra versión va a tener que, va a tener abundancia. No sé si alguien tiene, por favor, si alguien tiene otra versión. Entonces, hemos encontrado al segundo enemigo de esta temporada y de su casa. Se llama, ya sabe, se llama hambre y se llama el maestro de hambre, se llama el rabí. ¿Y el rabí qué enseña? El rabí en lugar de enseñar lo que debería enseñar, él enseña lo que, la consecuencia de la enseñanza. La consecuencia de la enseñanza es abundancia. ¿Ya? La consecuencia de la enseñanza de los fariseos, ¿qué es? Ah, hambre. Muy bien. Hambre. Mm, hambre. ¿De acuerdo? Cuando usted enseña a sus hijos a ser hijos, la satisfacción es la abundancia de esa satisfacción. Cuando usted enseña a sus hijos la abundancia, la, la consecuencia es la necesidad, es decir, es el hambre. ¿Me expliqué? O otro ejemplo, otro ejemplo. ¿Cuándo se da cuenta que sus hijos son sus hijos? ¿Por la abundancia o porque son hijos? Repito, ¿por la abundancia o porque son hijos? ¿Ya? Entonces, cuando hay abundancia, ¿qué sucede cuando hay abundancia? ¿Quién enseñó, quién enseñó la abundancia? La abundancia es hambre, porque la abundancia es insatisfacción. Cuando sus hijos están satisfechos, ¿qué producen sus hijos? Ah, perdón, producen alegría. ¿Qué producen? Bienestar. ¿Qué más? Sí. Cuando sus hijos, entonces sí les conoce a sus hijos. Pero cuando sus hijos producen abundancia, ¿de dónde viene la abundancia? La abundancia viene de la ansiedad y la abundancia viene de la insatisfacción. Entonces, ¿quién está enseñando insatisfacción en su casa? No les está enseñando a ser hijos, le está enseñando insatisfacción. Entonces, facilito con los niños, ya con los jóvenes es el problema. ¿De acuerdo? Tercera cosa, ¿alguna pregunta? Ah, no, oramos, ¿no? Tenemos que orar. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos por haber enseñado abundancia, porque el maestro de nuestra casa ha sido la abundancia. Pero en el nombre de Cristo Jesús, el maestro de los cielos es el que nos enseñó a ser hijos, porque los hijos no producen abundancia, los hijos producen fruto, los hijos conocen, los hijos satisfacen, los hijos sacan la pestilencia, los hijos descubren a los rabís de nuestra casa.
Y por eso, toda esa democracia de nuestra nación y la mayoría de nuestra casa, en el nombre de Cristo Jesús, sean desatados y liberados, porque no vinimos a ser mayoría, no vinimos a ser multitud, no vinimos a ser una camada de víboras que nace de la multitud y se va a ser fariseos y quiere ser fariseos, sino en el nombre de Cristo Jesús nacimos del agua y del espíritu. ¿Ya? Tome asiento. Entonces, ¿cómo le trata? Ahora sí, pregunta. Vamos, vamos a la práctica. ¿Cómo le trató Nicodemo a Jesús? ¿Como rabí o le trató como maestro? Como rabí. Cristo Jesús, ¿cómo le trató? ¿Le trató como rabí o le trató como maestro? Usted en su casa, ¿cómo les trata a sus hijos? ¿Como rabí o como maestro? Entonces, para tratarle como maestro, Cristo Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tercera cosa, ¿qué espada utiliza? ¿Qué espada utiliza Nicodemo? ¿Y qué espada utiliza Cristo? Cristo Jesús utiliza la espada del Espíritu. ¿Cuándo? Entonces, ¿para qué es la espada del Espíritu? La, la espada, exacto. La espada del Espíritu. ¿Para qué es? La espada del Espíritu le guía o no le guía toda verdad. La espada del Espíritu tiene que enseñarle. O la, ¿cómo se dice? La espada del Espíritu le tiene que mostrar. Si el Padre, la espada del Espíritu le enseña o no le enseña. La espada del Espíritu es su maestro o no es su maestro. Entonces, el Espíritu a través de qué le enseña? Le enseña a través de palabras, le enseña a través de pestilencia, le enseña a través de abundancia, le enseña a través de multitudes, le enseña a través de fariseos. ¿Y por qué hace usted eso en casa? ¿Y por qué eso hace con usted mismo? ¿Y por qué continúa que le sigan haciendo en su vida? Entonces, cuando se produce esas cosas en un niño, ¿qué cree que pasa en un niño? No importa. Cuando se produce eso, ¿qué pasa en un joven? ¿Qué cree que pasa en el joven? Fácil, exactamente. Y facilito porque la palabra mágica de los jóvenes, ¿cuál es? No entiendo y no me entiendes. Mm. Y, y no me hables y no me das y no me y ahora no me des más espada porque me has venido dando todo eso desde niño. ¿Ah? No, sí, no, fue joven, tiene jóvenes. Ajá. Le salta esa juventud. Entonces, qué le está saltando? Le está saltando pestes. Y encima no sabe ni lo que dice. Y entonces, ¿cómo va a entender si ni sabe lo que dice, ni sabe en qué tiempo está, si no sabe ni a dónde viene, ni sabe a dónde va? ¿Cómo va a entender? Entonces, el día de hoy, ¿qué es? El día de hoy, ¿qué es? Un día de libertad. El día de hoy, ¿qué es? Un día de entendimiento. El día de hoy, ¿qué es? Un día de espada. El día de hoy, ¿qué es? Un día de pan. El día de hoy, ¿de qué más es? Porque, porque ya ve, ahora entiende. ¿Por qué? ¿Por qué en la Biblia está escrito? Estamos bien. ¿Por qué en la Biblia está escrito que el ayuno del cuarto mes
será cambiado. Y en lugar de ser, y en lugar de ser de luto, y en lugar de ser de ayuno, ¿será qué? Será un moed de alegría. ¿Por qué? Porque él sí la entiende. ¿Por qué más? Porque él sí entiende a sus hijos. ¿Por qué más? Porque él sí entiende la situación. ¿Por qué más? Porque él no le da pestes, no le da palabras vanas. Porque le da verdad. ¿Y qué hizo con la palabra? ¿En qué le transformó? Le transformó en espada. ¿Y en espada de qué? En la misma espada de sus padres. ¿Y la espada de sus padres cuál es? La espada de sus padres es que son los maestros, son los rabí de la abundancia. Porque tenían abundancia de qué? Abundancia de pestilencia. Porque tenían abundancia de qué? Abundancia de Biblia. Porque tenían abundancia de qué? Abundancia de problemas. Porque tenían abundancia de qué? Abundancia de cosas incomprendidas. Porque tenían abundancia de qué? Abundancia de información. Porque tenían abundancia de problemas. Y todo lo que veían que era. Entonces, entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen las pestes? ¿De dónde viene? Aquí está. Vamos, vamos. Mire, ahora, entonces, ahora sí para que entienda lo que está pasando, porque lo que está pasando, lo que está pasando en el mundo es poquito a lo que está pasando en su boca. Juan 3. Juan 3:11. Ah, ahí está el problema. Juan 3:11. El problema del mundo. ¿Cuál es el problema del mundo? El problema de su casa. ¿En dónde están peor las cosas? ¿En su casa o en el mundo? Léalo. ¿Qué dice? ¿De qué? ¿Qué está hablando Nicodemo? Pestes. Ah, le cachó. ¿Qué está hablando Nicodemo? Pestes. ¿Qué está enseñando Nicodemo? Hambre. Pestes. Hambre. ¿Y qué espada está dando? ¿Qué espíritu está dando? ¿Qué espíritu? El mismo espíritu de sus ancestros. Entonces, ¿qué espíritu es? El espíritu de los fariseos. Ah, de confusión. Espera. No, no, es, es el mismo espíritu de sus papás, porque va de la mano de sus propias raíces, porque no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Entonces, póngale el nombre que le ponga, que podríamos ponerle es el espíritu babilónico. Porque ahora sí, entonces, ya entendemos, ¿no es cierto? ¿Por qué cayó Jerusalén? ¿Por qué? Cayó por esos tres problemitas. Es decir, cada vez que usted, ahora ya entendió, la tarea suya, la tarea de la casa del Dabar, primero, la tarea como casa del Dabar, como pastor, encontró tres palabritas, ¿sí? La una es no entiendo. La otra, ¿qué es? La otra es, ¿quién nos enseña? El rabí. ¿Y para qué nos enseña? ¿Para ser hijos o para ser o para ser multitudes? Y la otra, el espíritu del nuevo nacimiento.
¿De acuerdo? Así que vámonos al espíritu del nuevo nacimiento. Nicodemo le dice, ¿en dónde, en dónde está el espíritu? Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Espíritu, nos falta el espíritu. Cuando usted lea la Biblia, cuando usted vea cuando vea la situación, necesita justamente esas tres ópticas. ¿Qué está viendo? Las cosas de los cielos, las cosas de la tierra y las cosas parecidas. ¿Cómo es alguien que ha nacido del agua y del espíritu? ¿Cómo le trató Cristo Jesús? Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y quiere y oye, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Espíritu me decía, hambre. ¿Cuál es el peor espíritu que hemos encontrado ahora? ¿Alguien puede decirme? Si no, yo le digo el que encontré. ¿El espíritu babilónico? No. ¿Cuál? El espíritu, la peor espada, la espada de los, qué sé, de los fariseos. No. ¿Cuál es el peor espíritu? El peor espíritu es el espíritu de la mamá, porque la mamá no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni lo que tiene dentro. ¿Ah? Ni lo que da. Pregunta, el espíritu. Pregunta, ¿el espíritu de Dios sabe de dónde viene usted? ¿De dónde viene? El espíritu de Dios sabe que usted viene del propiciatorio. El espíritu de Dios sabe de dónde vienen los niños. Del propiciatorio. El espíritu de Dios sabe a dónde va usted. Al propiciatorio. Y el propiciatorio sabe dónde está el propiciatorio. ¿En dónde está el propiciatorio? El propiciatorio está en su casa. ¿Sabe dónde está el propiciatorio? El propiciatorio está en su santuario. ¿Sabe dónde está el propiciatorio en su santuario? El propiciatorio en su santuario está en el vientre de una mamá. Porque Dios, ¿de dónde me sacó? ¿Del vientre de la mamá o me sacó del propiciatorio? A los fariseos, ¿de dónde le sacó? A los fariseos le sacó Dios del propiciatorio o le sacó del vientre de su mamá. A Satanás, ¿de dónde le sacó? ¿De dónde le sacó Dios? ¿De dónde le sacó? ¿De dónde le sacó? ¿Qué son estos? No, estos son serafines. Los querubines, ¿dónde está? Ni siquiera le dejó acercar al propiciatorio. Pero este más pilas, bueno, eso ya es historia de serafines y querubines. Entonces, entendió el espíritu del nacido de nuevo, ¿sí? Es el espíritu que sabe de dónde viene y dónde va. Para que con ese espíritu usted pueda levantar un santuario y en una mujer levantar esa unidad, para que esa unidad levante mujeres que llevan aquí no un vientre, sino que llevan en su ser un propiciatorio. Y para que cada mes, ¿qué tienen que hacer cada mes? O para que cada mes o vuelven, bueno, para las mujeres, o vuelven al no sé de dónde vengo ni a dónde voy. Bueno, pongámosle más gráfico.
¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿La frase de quién es? No sé ni qué está pasando, ni por qué está pasando. No le ha pasado estos días eso. No sabe ni dónde viene ni a dónde va. Ya, ya, ya. Entonces, es otro fariseísmo fuertísimo. Y no es fariseísmo, eso es espada. El momento que usted toma esa espada, el momento es el que toma esa espada, a sus hijos, ¿qué les está diciendo? A sus hijos les está mostrando el problema más grande, que es el problema que no soy ni de aquí ni de allá. Y el momento que no son ni de aquí ni de allá, son niños errantes, que después se convierten en jóvenes errantes y que después se convierten en adultos errantes, errantes y desviados. Entonces, ¿cuál es la peor espada? Es tres cosas. Ya, seguimos, bueno, ahí yo creo que está bien. Bueno, entonces, pero, entonces vamos a hacerlo así. El problema del mundo es su problema, porque la peste del mundo nunca va a cambiar. Porque la peste del mundo, justamente quien domina todo esto, sabe Satanás. ¿Y Satanás qué hace? Satanás sabe de Biblia, sabe más que usted y yo, sabe más que usted y yo. Entonces, cuando sabe de Biblia más que usted y yo, Satanás, toda esa Biblia, ¿en qué le transforma? Le transforma en una peste. Cuando se produce la peste, ¿en qué provoca? La peste provoca hambre. Y detrás del hambre, ¿quién está? Detrás del hambre está un hambreador. Y ese hambreador, ¿qué es lo que hace? Ese hambreador vive del hambre porque ese en cambio es el más fariseo, como en los tiempos de Cristo. Es el más fariseo. ¿Y qué quiere ese? Lo único que quiere ese es que le enseñen a ser hijo, que le enseñen a ser gobernador, que le enseñen a ser rey. ¿Para qué? Para sacar abundancia. ¿Ya? En cambio, a los hijos de Dios nos enseña el maestro qué? Nos enseña qué? Nos enseña qué? Nos enseña a ser hijo. Pero cuando nosotros somos hijos, al hijo, ¿por qué se le conoce? Al hijo se le conoce por la abundancia. ¿Abundancia de qué? Igualito que los niños. Abundancia de cansancio, abundancia de palabras, abundancia de qué? Como decía por ahí, el que es madre y el que es padre y les conoce a sus hijos, le conoce por la abundancia. ¿De qué? ¿Por la abundancia de qué? Por la abundancia, mire, por la abundancia, por la capacidad abundante que él tiene de mirar las cosas con una óptica diferente. Es decir, toda esa abundancia de niño, por la abundancia de sueños, por la abundancia de anhelos, no por la abundancia de juegos, sino por la abundancia que a usted le recompensa y le hace ver como hijo, no como el primero de la clase, sino como el hijo, que es hijo. Bueno, ya está durmiendo. A ver. La abundancia de sueños, no. Bueno, ¿en qué estábamos? Las tres cosas. Y de eso, usted va al espíritu. Y de eso, ¿a quién tiene que ir usted? A la peor espada. ¿Cuál es la peor espada? Exacto, la peor espada es del que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ¿qué hace el que ha nacido de nuevo? El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo, produce fruto. ¿Vea? Y la última palabra, ¿cómo se llama el que ha producido fruto? No se llama unigénito, se llama monogénito. Entonces, en su casa, ¿qué quiere tener? ¿Quiere tener unigénitos? La diferencia entre un unigénito es que tiene un gen. La diferencia entre un monogénito es que tiene un fruto, que tiene una sola producción y que sabe el tiempo de la producción. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Oramos? ¿Está claro? ¿Cuál es su tarea? A ver, por favor, dígame, ¿cuál es su tarea?
Siempre que lea la Biblia, si usted no identifica esas tres cosas, bonita, bonita enseñanza. Y eso, identificarlo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a seguir en esto, porque hoy estamos en cuarto, quinto mes, sexto, séptimo mes en que todo eso va a seguir repercutiendo. Porque todo lo contrario, ¿qué es lo que le hace Dios? Todo lo contrario. En lugar de peste, ¿qué le está dando? Dabar. En el vientre de la madre, ¿qué le dio? Dabar. En esta época, ¿qué le dio? Dabar. Le voy a dar la última para unir. No sé si me pasé el tiempo. ¿Está claro? Ahí está bien, Pau. Ahí está bien. Ahí está bien. Suficiente. Suficiente. Eso, gracias. La otra, la otra es la espada de la mamá. La espada bueno, la espada de la mamá. ¿Ya? Bueno, la espada de la mamá que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. La espada de, no sé, simplemente tiro aquí por acá. ¿Ya? ¿Ya? Buena pregunta. Esa espada se llama la espada de la parábola, porque ahí Dios le está hablando, le está diciendo la verdad y le está dando la parábola. ¿Me explico? ¿Qué es una parábola? No, no. No, no. Parábola es un reino. Entonces existe el reino de Dios, el reino que no es ni de Dios ni de Satanás, que se llama parábola, y el reino de las tinieblas. Entonces, cuando Dios les da esa espada, les da esa parábola y las mamás les dan esa espada, ¿qué le está diciendo? No eres ni de aquí ni de allá. Y cuando no eres ni de aquí ni de allá, ¿a dónde va su hijo? Vive de parábolas. Esos son, esas son las abuelas. Viven de parábolas, viven de dichos, viven de cosas que pasó, viven en este mundo y no entienden de nada porque no saben qué está pasando acá. Acá, ¿qué está pasando? Acá, ¿qué está pasando? Acá se está cambiando el ayuno, se está cambiando en algo verdadero, pero para cambiar en algo verdadero, sí, como a hijos, como me trata a mí como a hijos también. Permítame, si tienen por favor su pregunta para tratarles como a hijos. Pero aquí necesitamos cambiar estas cosas para tratarnos como hijos y entrar a este mundo y saber qué está pasando, porque aquí es donde se cuecen las habas, aquí es donde se cambian los ayunos aquí, pero si usted sigue viviendo en este mundo de acá y quiere comprender este mundo de acá, lo mismo, ¿cómo va a entender las cosas terrenales? Sí, ¿y cómo va a querer conocer las cosas terrenales que están ocurriendo en los cielos? Porque eso está ocurriendo en los cielos. Si usted está viviendo en una parábola y se está aquí más cerca de este lado de acá, porque ha deambulado más a esta espada, a esta hambre y a esta pestilencia. ¿Y quién le saca de aquí? ¿Y quién le saca a sus hijos? ¿Y cómo quieres tratarles a sus hijos como escoria y querer que sean fariseos y al mismo tiempo que sean hijos de Dios? Entonces no busque un pasaje bonito, sino encuentre lo que Dios les dio. ¿Ustedes quieren pestilencia? Yo les doy dabar. Yo les estoy declarando libertad. Libertad al dabar, libertad al pan y libertad al espíritu. Día 8, faltan 12 días, 12 días para que se cumplan los 40 días de Moisés. ¿Y qué estaba haciendo con Moisés? Por favor, llévelo a su casa como, como es importante que se lleve el paquete completo. ¿Qué le estaba dando Dios a Moisés en los cielos? ¿Qué le estaba dando? Le estaba quitando la pestilencia. ¿Qué le estaba dando? Dabar, los 10 dabar. ¿Ah? Entonces, en el día 40 usted tiene que romper esas tablitas. ¿Qué le estaba dando?
Le estaba dando 40 días de ayuno o le estaba dando verdadero pan. Y le estaba dando espada de la mamá que no sabe a dónde viene, a dónde va. O le estaba dando verdadero propiciación para que sepa dónde viene y a dónde va. Oremos, por favor. Yo creo que en el nombre de Cristo, ¿alguna pregunta? ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta, Nancy? ¿No? Es época de recoger. Ya, con eso yo creo que vamos a orar por eso, porque es época de recoger. Mm. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tu espada, por tu espíritu. Bendito seas por tu tiempo y por entender lo que sucede en los cielos, para que este ayuno del cuarto mes sea cambiado, porque tú eres el que cumples tu palabra, porque tú eres el que nos has dado este sol de justicia, para tratarnos como hijos, para enseñarnos como hijos y para devolverles a nuestros hijos el valor más grande, que sean monogénitos por el fruto que producen. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos por nuestras generaciones, perdónanos por esta incomprensión, perdónanos por vivir en un mundo que ni siquiera es terrenal, sino es un mundo de Satanás, de corrupción, del cual hoy salimos para vivir el reino terrenal de tu reino y de tu justicia, que nos hace mirar a nuestro Maestro, que nos hace mirar a nuestro Padre, que nos sacó como flechas, que nos hace transitar de forma exacta para que nuestro santuario y nuestros hijos lleven este fruto de justicia que cambió el ayuno del cuarto mes en, en, en pan del cielo y nos transformó en lo mejor que ser tus hijos, para que nuestros hijos sean tus hijos y los hijos de la casa del Dabar. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a orar por nuestro recogimiento. Bueno, oremos. Padre, porque el que contigo recoge, no desparrama. El norte, el sur, el este y el oeste. El mover de tu espíritu, que sabe lo que mueve, que mece primogenitura, sea el que complete este fruto y nos permite recoger contigo lo que tus hijos recogen. Dabar, espíritu y verdad y verdadero pan. En el nombre de Cristo Jesús, afuera ese fariseísmo. Amén, amén. Y Padre, toda, Señor, la bendición de que los que levantaron la casa del Dabar, pues sean levantados por el que levantó a estos hijos y a estos niños, para que en el nombre de Cristo Jesús nuestra generación tenga un nombre, tenga raíces profundas, y esas raíces profundas, Señor, hagan lo que la casa del Dabar, una casa, Señor, de santidad, una casa, Señor, de hijos, una casa, Señor, de espada, de pan y de Dabar. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, levante su rostro, tenga misericordia de ustedes y que la abundancia, Señor, sea porque somos hijos, la abundancia de tu gloria. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu.
Bendiciones, una buena semana. Amén, amén, amén. ¿Estamos bien? Amén, amén.